Vamos a ver prueba de hipótesis, con base en el libro Introducción a la Estadística, un enfoque no matemático de Derek Rowntree. Prueba de significación. Las investigaciones experimentales usualmente tienen diseños como este, donde un grupo fue dividido en experimental y control, se hace una preprueba, un estímulo experimental y una postprueba. Ejemplo, eficacia de un programa de halterofilia en la disminución del índice de masa corporal de personas con sobrepeso. Se toma entonces el índice de masa corporal en ambos grupos, se aplica un programa de halterofilia al grupo experimental y se vuelve y se mide el índice de masa corporal en ambos grupos. Tenemos, por ejemplo, estos resultados, donde la media en el grupo experimental en la preprueba fue de 26.4 y en el grupo control fue de 26.3 y en la postprueba variaron un tanto. Si hacemos la resta, encontramos que la diferencia en las medias de los dos grupos es 0.1, lo cual es prácticamente igual. O sea, no hay unas diferencias importantes, significativas entre ellas. Y en la postprueba ocurre algo parecido. Si observamos, hay unas pequeñas diferencias entre antes y después. ¿Por qué? Por las oscilaciones normales debidas al azar. Uno nunca tiene exactamente el mismo índice de masa corporal, sino que va variando con los días porque uno hizo un poco más de ejercicio o comió un poquito más, etc. Pero son pequeñas variaciones debidas a un sinnúmero de circunstancias que sumadas llamamos azar. Pero ¿qué pasa si en el grupo experimental en la postprueba ya fue de 23.8 la media del índice de masa corporal? La diferencia entonces entre los grupos experimental y control en la postprueba sería de 2.4. ¿Es una diferencia significativa? ¿Es tan grande que uno puede decir que no fue por las oscilaciones normales debidas al azar, sino porque realmente el programa de halterofilia disminuyó el índice de masa corporal? Entonces hay que definir un límite, tal que si la diferencia que se encuentra es mayor que el límite, hay una diferencia significativa y la variable independiente produjo un cambio en la dependiente. Pero si es inferior, si la diferencia encontrada es pequeña, menor que el límite, entonces fue por las oscilaciones normales debidas al azar. Este límite se denomina nivel alfa o nivel de significancia estadística. Vamos a ver una base teórica para poder entender mejor estos conceptos. Tenemos acá la población, sacamos una muestra, le sacamos la media y esa es la media muestral 1. Sacamos otra muestra al azar, sacamos la media y esa es la media muestral 2. Las restamos y nos da un valor A. Sacamos otra muestra, sacamos la media, sacamos otra muestra, sacamos la media, las restamos y nos da un valor B. Y esto lo hacemos infinita cantidad de veces. ¿Qué vamos a tener entonces? Una infinita cantidad de diferencias o restas de pares de medias muestrales. Repito, para que sea más comprensible. Se obtienen dos muestras, se obtienen las medias de estas muestras y se restan igual con otro par y se obtienen finalmente una infinita cantidad de diferencias o restas entre pares de medias muestrales. Estas se grafican y se obtiene
una curva de distribución de diferencias entre medias muestrales, que se caracteriza porque a la izquierda hay números negativos, cuando la primera media es menor que la segunda, 2 menos 5 menos 3. A la derecha hay números positivos, cuando la primera fue mayor que la segunda, 10 menos 4, 6. Y en promedio la media es 0 y tiende a tener una curva de distribución normal. Tiene también una desviación estándar, que se denomina error estándar de la diferencia. Este es igual a la combinación de los errores estándar de cada muestra, como aparece en la fórmula. Nos interesan dos puntos. Este punto, que es 1.96 para el ejercicio, digamos que es 2, aproximémoslo, 2 veces el error estándar de la diferencia al lado izquierdo y al lado derecho para obtener el 95% de las diferencias entre pares de medias muestrales. Este es el nivel alfa, al 95%, que es igual a z veces el error estándar de la diferencia para el 95%, 2 veces el error estándar de la diferencia. Entonces tenemos estas dos áreas que sumadas nos dan el 5% y que son áreas extremas. De forma que si la diferencia que encontramos está en este 5%, es decir, si la diferencia encontrada tiene una probabilidad menor del 5% de que haya sido al azar, entonces se considera que hay diferencias significativas, que no fue por el azar, sino que fue por la acción del estímulo experimental que hubo ese descenso o ese aumento. Este entonces es el nivel de significancia. Es algo así como si tenemos una persona que va a hacer un salto alto. Este es el límite donde el deportista que saltó más antes que él lo hizo, entonces él tiene que pasar este límite para poder ganar la medalla. Prueba Z. La diferencia entre estos dos es 2.4. 2.4 es mayor que el límite, o sea, la diferencia es significativa o es demasiado pequeña y fue por azar. Buscamos el límite, 2 veces el error estándar de la diferencia. Tenemos la fórmula. Recordemos que el error estándar es igual a la desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Pero como esta muestra es superior a 30 y fue obtenida al azar, entonces la desviación estándar de la muestra nos sirve como un estimador apropiado de la desviación estándar de la población. Entonces podemos utilizar la desviación estándar de la muestra. Para el primer error estándar tenemos 1, para el segundo tenemos 0.9. Entonces los combinamos, lo que nos da finalmente 2.7. Entonces el límite es 2.7. Como el límite es 2.7, necesitamos saber si la diferencia encontrada, si lo que este deportista saltó es mayor que el límite y ganó, hay diferencias significativas, o no ganó y no hay diferencias significativas. Observamos que saltó 2.4, esa fue la diferencia encontrada, no superó el límite. Entonces no hay diferencias significativas. El programa de halterofilia no disminuyó significativamente el índice de masa corporal. Ejercicio. Tenemos estos datos. Pregunta: ¿hay diferencia significativa en la media de las postpruebas? Por favor, pause este video e inténtelo en una hoja. Luego, continúe y compare.
La diferencia es 3.5. Este 3.5 es mayor que el límite, o sea, la diferencia es significativa. Entonces hay que buscar el límite. Aplicamos la fórmula y nos da 2.8. El límite es 2.8. Si observamos, el deportista saltó 3.5. La diferencia encontrada fue 3.5, o sea que sí ganó. Sí hay diferencias significativas. O sea, el programa de halterofilia sí disminuyó significativamente el índice de masa corporal. Observamos que tenemos dos colas. Puede ser o aumentar o disminuir en forma significativa. Pero hay muchas investigaciones donde o la única posibilidad es que aumente o la única posibilidad es que disminuya. Por ejemplo, el programa de halterofilia puede o dejar igual o disminuir el porcentaje graso, pero no se puede sostener teóricamente que el programa de halterofilia aumente la cantidad de grasa que hay en el cuerpo. Eso no tendría sentido, o sea que es de una sola cola. ¿Qué se puede hacer entonces? Cogemos el 2.5% que hay en un lado y lo ponemos todo junto en una sola cola. Tenemos entonces el 5% a un solo lado. ¿Eso qué significa? Que se nos disminuye el límite. Ya no sería 2, sino 1.65 el error estándar de la diferencia para encontrar el límite. Pensemos en el primer ejemplo que no encontramos diferencias significativas. Pregunta, ¿habrá diferencias significativas con una sola cola? Encontramos el límite, 1.65 por el error estándar de la diferencia, hacemos el cálculo y nos da que el límite es 2.23. O sea, sí hay diferencia significativa. La diferencia encontrada, 2.4, es mayor que el límite alfa, 2.23. Entonces, nuestro deportista logró pasar el límite de 1.65. Por eso es bueno utilizar una sola cola cada que esto sea posible. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.